En este vídeo te voy a enseñar una estrategia que incluye la combinación de Volume Profile y del VWAP, un indicador muy potente pero que muy poca gente sabe utilizar de forma correcta. Así que prepárate porque en este vídeo vamos a destripar los mercados con esta estrategia de scalping. Lo primero de todo, abrimos nuestro TradingView y vamos a un mercado cualquiera. Lo mejor de todo es que esta estrategia te sirve para cualquier mercado. Cogemos el mercado de las criptomonedas y vamos con el BTC USDT en un marco temporal de 5 minutos. El primer indicador que tienes que añadir es el VWAP, el cual viene de las siglas Volume Weighted Average Price. El VWAP es una herramienta que ayuda en el análisis técnico, el cual permite ayudar a determinar el precio medio sobre un periodo de trading determinado. Este indicador se utiliza sobre todo en temporalidades intradía y como reseteos al inicio y final de cada sesión de trading, pero nosotros le vamos a dar una vuelta de tuerca para adaptarlo a la estrategia de scalping. Por ejemplo, vamos a prestar atención a los puntos de rotura de las tendencias laterales, es decir, esta de aquí y esta de aquí. Es decir, todos los puntos donde el precio repunta, ya sea por encima o por debajo, pero que nos da una pista de que el precio está cambiando y haciendo algo distinto y diferente. No obstante, hay que ir con mucho cuidado porque esto las grandes instituciones lo saben y por ello, y con tal de quedarse tu dinero, lo manipulan a su antojo y si no estás atento, se quedan tu dinero. Para evitar esto, vamos a introducir dos indicadores más, los cuales nos van a ayudar a pulir esta estrategia y hacerla mucho más efectiva. El primero es el Volume Profile, que este es de Luxalgo, este de aquí. Esta es una herramienta avanzada, lo cual lo que determina son los volúmenes de movimiento existentes para un precio determinado en un periodo de tiempo determinado. Por ello, lo que se observa son estas gráficas de volumen lateralizado y en esencia el Volume Profile considera el volumen total negociado para un nivel de precio concreto. El indicador incluye un punto de control, el cual son esta línea de puntos que vemos aquí, el cual representa el precio de mayor volumen para la temporalidad que estamos observando y para este volumen en concreto de esta cantidad de barras. Si vamos a la configuración del indicador, vemos aquí donde pone Look Back, esto lo que vamos a hacer es modificarlo de 500 a 300. Lo que hacemos modificando este número es reducir el cálculo del número de barras que determinan precisamente este volumen. Por eso el precio, lo que es la gráfica, se ha desplazado hasta aquí, porque ahora está cogiendo las últimas 300. Y ahora vamos a añadir el último indicador a la estrategia para acabar de hacerla mucho más precisa. Vamos otra vez al apartado de indicadores y vamos a buscar el EMA Trends Bar aquí, de Chris Moody. Y una vez añadido, vamos a ir a la configuración y lo que vamos a hacer es modificar la EMA de 34 a 200 y desclicamos este. Este indicador es el que nos va a hacer de filtro cuando las barras están en rojo, que están indicando que hay una tendencia bajista, y cuando están en verde, lo que nos están indicando es una tendencia alcista, independientemente de que la vela haya hecho aumentar o bajar el precio, que sería la roja o verde, que es el reborde que estamos viendo alrededor de la vela. Entonces, ahora que ya tenemos la estrategia planteada, vamos a ver cómo y cuándo se debe entrar en el mercado. Vamos con nuestra primera operación en compras. El primer paso, buscamos el punto en el que una vela verde ha roto la resistencia superior del VWAP como ha pasado aquí. Segunda característica, las líneas de puntos del Volume Profile debe estar dentro de los márgenes del VWAP, que son estos dos extremos y estas dos líneas de color verde. En el momento de dicha rotura, que ha roto y ya ha cerrado el precio. Una vez que se dan estas condiciones, podemos abrir una operación de compra colocando el Stop Loss en el soporte inferior que haya más reciente y establecer un Reward Ratio de 1 a 1,5, no más. Yo no lo ampliaría más, porque es que entonces empieza a perder mucho rendimiento y la avaricia ya sabéis que al final rompe el saco. Entonces vamos con la operación, abrimos una aquí, por su defecto si no es el soporte anterior es por debajo de la media del VWAP, podría ser también, y abrirlo hasta 1, 1,5, te digo, como mucho. Vamos a dejar pasar unos minutos y vamos a ver qué tal será. Pues aquí lo tendríamos 1 hora y media después, más o menos, ya se ha dado la operación en positivo. Ha tenido una caída bastante fuerte, con mucha volatilidad, pero al final la operación se ha dado en positivo. Vamos a buscar los ejemplos para las ventas. Este sería un caso para las ventas. Lo primero, debemos buscar la vela roja que haya roto la resistencia inferior del VWAP y haya cerrado fuera.
Después, tenemos que confirmar que la línea de puntos de volumen profile se mantenga dentro de los límites del VWAP. Y una vez esto, es el momento de abrir nuestra operación en ventas. Vamos a abrir una operación en corto, aquí, colocando el stop loss aquí, sacar un reward ratio de 1.50. Vamos a dar un poco de tiempo y vamos a ver qué tal se da. Pues 3 horas más tarde ya se ha dado la operación. Como ves, hay un drawdown muy bestia, pero muy bestia, y es porque hay muchísima volatilidad en este tipo de mercado. Estoy utilizando las criptomonedas, que ya sabes que es un mercado muy volátil, estamos en una franja muy pequeña, y quieras que no, todo esto, la verdad es que no ayuda. Eso sin tener en cuenta todo el resto del análisis técnico. Si hacemos el resto de análisis técnico, podríamos ver y de alguna manera tener más eficiencia aún para entrar en el mercado de una forma más segura. Por aquí lo que te estoy explicando es la estrategia tal cual es, básica, sin más. Esto luego lo tienes que combinar tú con tu operativa de forma diaria. También para esta operación, otra opción es que hagas break-even y si lo monitorizas, decidas dejarlo abierto, ya que en algunos casos sí que el reward ratio se va a 3 y hasta 4, pero son casos muy puntuales. Pero sí que lo que es importante es que lo pongas tu capital tanto en riesgo, por lo que si haces break-even puedes dejarlo, estarlo tranquilo de que no vas a perder, pero si no lo monitorizas corres el riesgo de no ganar nada por querer abarcar más. Eso ya es una decisión tuya del tipo de estrategia final que quieras utilizar, del tiempo que le puedas dedicar y estar delante de los mercados y de la necesidad del capital que estés operando. Venga, vamos con otro ejemplo de ventas. Vamos a ver aquí que tenemos que se ha roto y se ha cerrado por debajo del VWAP y el precio del volumen profile está por dentro de los límites del VWAP. Así que vamos a abrir y vamos a colocar un reward ratio de 1,5. Vamos a dejar que pase un rato y vamos a ver qué tal va. Casi 2 horas más tarde se ha vuelto a dar otra vez en positivo y esta vez con un drawdown mucho más regulado, mucho más tranquilo, mucho más calmado y no tan volátil. Como ves, la estrategia funciona, la estrategia se puede llegar a utilizar en otros tipos de mercados, así que si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en la siguiente estrategia.